esta hora, una vez más, Señor, nos mantenemos en tu presencia. Te pedimos que tu amor y bondad sean manifiestos y revelados, Señor, a través del mensaje de este día. Obra, Señor, a nuestras vidas. Dame sabiduría, Señor, para exponer de la mejor manera, Padre, los principios de esta enseñanza, de lo que tú quieras impartirnos. Pido, Padre, que te manifiestes en medio nuestro, hables a nuestros corazones, nos permitas ser preventivos de caras a esta lección de vida, Padre, para futuras ocasiones, para nuestro desenvolvimiento ministerial, para nuestro desenvolvimiento en lo social, para nuestro desenvolvimiento, Padre, inclusive en las dinámicas de familia, donde rigen, Señor, principios y aspectos de autoridad espiritual. Condúcenos, dirígenos, otorga, Señor, el entendimiento necesario para esta audiencia, no solamente la presencial, sino todos aquellos que estén al alcance por la vía de YouTube, Señor, tener este mensaje puesto en sus corazones y que pueda invertirse, Señor, en la transformación de nuestra alma con respecto, Señor, a lo que corresponda hacer según el llamado y el compromiso por medio de tu voluntad. En el nombre de Yeshua te damos las gracias. Amén y amén. Bien, amados, el día de hoy vamos a arribar a la porción, la parashá número 38, que lleva por título Korah. Korah traduce afeitado. También pudiera traducirse como calvo. ¿Ok? Se cree que por ese nombre, probablemente Coré era una persona calva. Pero además de ello, sin una protección divina en cuanto a las decisiones que debía tomar. Ahondaremos en esta temática y aprenderemos el día de hoy de diversos aspectos, no son todos, pero sí diversos aspectos vinculados con la autoridad espiritual. Todos acá tenemos idea de lo que significa e implica la autoridad espiritual. ¿Sí? Ok. Nunca está de más, y creería que bajo esta metodología de estudiar la Torá anualmente, de forma cíclica en el tiempo, el Eterno reservó esta enseñanza para que siempre, al menos una vez al año, la tengamos presente. Porque somos, o pudiéramos ser, el Eterno nos guarde, presas fáciles o altamente vulnerables de caer en el terreno de la rebeldía. ¿Ok? Y ya van a tratar, ya van a darse cuenta en el desarrollo de la temática las razones del porqué de este argumento que comparto con todos en este momento. ¿Sí? Esta temática, esta parashá, quisiera darle el título de Conociendo los aspectos de la autoridad espiritual. ¿Sí? Y acá agrego un eslogan: guardando nuestro corazón de la envidia y la rebelión y cultivando la honra y el honor. Según Números capítulo 16, versículo 1, al capítulo 18, versículo 32, nos encontramos con este relato con significativos principios de vida relacionados con la autoridad espiritual. Y entrando ya en materia, les introduzco con un breve resumen de estos dos capítulos, capítulo 16 y 18 de Números. Korah, quien se conoce como Coré en las Biblias hispanas, Korah, induce a un motín desafiando el liderazgo de Moisés y la entrega de la Keuná, el sacerdocio, a Aarón. Se suman al motín dos enemigos de Moisés, Datán y Abiram, y 250 miembros distinguidos de la comunidad. Es decir, no eran personas comunes, corrientes, vulgares, no, eran personas distinguidas de la comunidad, que ofrecen un santo ketoret, un incienso, para probar que son meritorios del sacerdocio. La tierra se abre y traga a los rebeldes, mientras un fuego consume las ofrendas del ketoret, del incienso quemado. Una subsiguiente plaga es frenada por la ofrenda del ketoret de Aarón. Su vara milagrosamente florece con almendras para probar que su designación como sumo sacerdote era de origen divina.
era avalada por el Eterno. El Eterno indica las leyes de la terumá. La terumá es un tipo de ofrenda que conocemos a través de la Torá, que tenía un alcance, ¿ok? En otros momentos, sobre todo cuando enseñamos sobre principios financieros, conoceremos y ahondaremos en esta temática sobre terumá. De cada cosecha de grano, vino y aceite de oliva, todos los primogénitos del ganado ovino y vacuno, junto a otras dádivas específicas entregadas a los sacerdotes, entre ellos el diezmo y el diezmo del diezmo. Entonces entramos en materia ya en el desarrollo del contenido y nos vamos a Números capítulo 16 versículo 1 en adelante. Dice las escrituras: Coré, hijo de Ixar, Ben Ixar, hijo de Ixar, hijo de Coat, hijo de Leví. Es decir, que Coré venía siendo tataranieto de Leví, uno de los principales entre los 12 de las tribus de Israel. Captó a Datán y Abiram, hijo de Eliad, y Aón, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, y se rebelaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, jerarcas de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Se rebelaron contra Moisés y a Aarón y les dijeron: ya basta de ustedes, porque todo lo que esta asamblea son santos. Y Adonai también está en medio de ellos. ¿Por qué pues se enaltecen sobre la congregación de Adonai? Esta fue una de las primeras demandas de este grupo de rebeldes en contra de Moisés y Aarón. Y acá ya de entrada hay diversos aspectos que tratar. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que, tratándose de jerarcas de la comunidad, hijos de Israel, hombres de renombre, se tomaron la atribución y el derecho para reclamarle a Moisés que estaban en una posición también de santidad y que por lo tanto ellos también podían ministrar y servir al Eterno en el sacerdocio. Bien sabemos nosotros, ahora que conocemos la historia, que si bien es cierto ellos tenían la preparación, porque por algo eran hombres de renombre, venían de la tribu, los principales, en el caso de Coré o Corah, venía de la tribu de Leví, ¿ok? Si alguien tenía conocimiento del sacerdocio, por supuesto que era él. Si alguien que conocía acerca de la santidad del Eterno, por supuesto que era él. Pero eso no le daba la atribución para estar por encima de Moisés. Y acá empieza a trastocarse uno de los primeros principios que operan en autoridad espiritual. Mientras el mundo y el sistema nos orientan, nos condiciona y nos enseña que quien debería tener mayor autoridad es el de mayor experiencia o el de mayor conocimiento o el de mayor capacidades, no necesariamente en su reino va a ser así. Lo que va a ser determinante en el reino para que el Eterno disponga su autoridad designada sobre un individuo es humildad, rendición, ¿sí? Abnegación, pasión por la obra, pasión por su nombre, ¿sí? Entonces no se trata de personas perfectas o más capacitadas, sino de aquellas personas que con toda humildad sirven al Eterno sin buscar el reconocimiento público, ¿sí? Hombres y mujeres con corazones limpios, no perfectos, pero sí con corazones limpios, ¿sí? Que no le deban nada a nadie, ni moralmente, ni económicamente, ni por ninguna causa que pueda estar presente en las relaciones interpersonales. Adelante, mi hermana, por favor. ¿Ok? A lo que responde Moisés de la siguiente manera en el versículo 9: es poco para ustedes que el Elohim de Israel, la autoridad de Israel, les haya ya separado, apartado de la asamblea de Israel, para aproximarse a él, para servir a su obra del tabernáculo del Eterno y mantenerse al frente de la asamblea para ministrarle. Esa es la reflexión de parte de Moisés. Es poco para ustedes que ya el Eterno les apartó para este servicio y quieren mucho más de lo que el Eterno ya ha designado sobre ustedes en su responsabilidad y en sus roles. Vale la pena hacer esta reflexión en el tiempo actual.
en medio de cualquier comunidad y de cualquier ministerio, es bueno hacerse siempre esta reflexión partiendo de esta pregunta, porque esto nos va a llevar a valorar en primera instancia el llamado que el Eterno ha constituido para cada uno de los que son hijos de Él. Porque sin lugar a dudas, amado, el Eterno, en la adopción que nos da por su paternidad, por medio de su paternidad, sin lugar a dudas, te da un servicio, un área de servicio, dentro o fuera de la comunidad. ¿Ok? Dentro o fuera de la comunidad. Este énfasis siempre lo he hecho, porque a veces se atribuye mayor importancia al servicio del Eterno en cuanto a la obra de Él. Y no digo con esto de que no sea importante, pero también es importante el trabajo secular. Tu esfuerzo y tu servicio en la sociedad también es importante, mi amada. Entonces, yo quiero invitarle a que podamos verlo de forma integral, ¿ok? Nuestro servicio social en la calle, con otros, en los entornos donde nos desenvolvemos, con las actividades, oficios que podamos desempeñar, hacemos un trabajo altamente valioso para la sociedad y también para la familia, porque a partir de lo que tú produzcas, tú generas ingresos para tu casa. Ese no es menos importante, es también importante, ¿ok? Lo que debemos hacer es enmarcar la diferencia entre la prioridad del servicio al Eterno en contraste al servicio a los hombres. Allí sí hay una gran diferencia. Allí sí hay una real demanda a la luz de las Escrituras, a través de las enseñanzas de Yeshua, que nadie es digno de ser su discípulo si no está dispuesto a abandonar todo lo que le rodea o todo lo que le carga o todo peso de asedio, toda condición pecaminosa en su vida. ¿Estamos claros hasta acá? Entonces, siendo así, y partiendo de esta pregunta, quiero destacar algunos conceptos, ¿sí? Empezando por el término kená. Kená traduce como rivalidad, celos, envidia, ¿sí? Comparte la misma raíz que Korah, ¿ok? En hebreo, que traduce como crear, formar una caña o un tallo que sirve para medir. Es decir, es o puede ser un individuo que tiene alto sentido crítico, escúcheme, tiene alto sentido crítico para medir con una vara cómo lo estás haciendo, cómo lo hace este, cómo lo hace el otro, cómo lo hacemos nosotros, cómo lo hace él. El medirse siempre en el hecho de competir. Yo soy mejor en tal área, yo lo hago mejor en esta posición o en esta situación, yo lo hubiese hecho mejor que tal persona, yo me desempeño mejor que otra persona, porque en la competencia inevitablemente se va a generar un contraste de medidas. Y esta condición la tienen muchos seres humanos y por ende muchos creyentes, muchas personas. En nuestra sociedad, plagada por la competencia y lamentablemente muchas veces, en su mayoría, competencias malsanas, se ven influenciadas por medirlo todo, por juzgarlo todo, por señalarlo todo, y si somos religiosos, hasta por condenarlo todo. Y este tipo de actitudes son altamente negativas y nocivas para cualquier creyente, amado. Esto no trae shalom, al contrario, te puede alimentar de un espíritu de amargura, y en ese sentimiento de amargura puedes abortar el propósito por el cual el Eterno te ha llamado. ¿Ok? Puedes abortar la voluntad del Eterno sobre tu vida. Puedes abortar el propósito que Él tiene sobre ti. Entonces es de cuidar, no caer en la misma actitud que Korah de criticar, de señalar todo lo que vemos a nuestro entorno. Dicho así, avanzamos. Y uno de los males que alimenta a un individuo rebelde es la envidia. Voy otra vez. Uno de los sentimientos negativos que alimentan al individuo rebelde es la envidia. ¿Ok? Socialmente lo conocemos como resentimiento. La gente que se alza ante mecanismos de control, ante sistemas políticos, ante modelos económicos,
tienden a ser individuos marcados por el resentimiento. Por ejemplo, Charles Marx o Carlos Marx, quien es el padre del socialismo y del comunismo, resurge, siendo este judío lamentablemente, resurge del resentimiento, ¿ok? Por otros que tenían poder, cuando él ya tenía un poder, cuando él ya tenía dinero, cuando él ya era un apoderado, cuando él ya tenía una capacidad frente a muchos. Su resentimiento lo llevó a envidiar a otros y crear un ideal o una doctrina, modelando así un sistema político, ¿ok? Gubernamental, que nació y no ha muerto y se mantiene en diversos países a nivel global, en el mundo entero. Entonces, este mal de la rebeldía surge de la envidia. Y debemos cuidarnos de no caer en esta zona, librando nuestros corazones de toda posibilidad de envidia. Y si en algún momento la envidia nos llegase a alcanzar, pedir al Eterno arrepentirnos por ello, renunciar a este sentimiento y proseguir. Amén. El ser humano, amados, en su naturaleza pecaminosa, es altamente vulnerable a la envidia. ¿Ok? Es altamente vulnerable a la envidia. Porque aunque lo creas o no, y aunque lo procures o no, vivimos en esta sociedad que ha sido diseñada, caída, obviamente, de la gracia del Eterno, corruptible 100%, en una naturaleza pecaminosa sumergida, fue diseñada para competir. ¿Me explico? Y en la medida que en la competencia yo me siento en desventaja, mi corazón es vulnerable de alimentarse de envidia. Y a partir de esa envidia, el individuo empieza a tomar decisiones, alzándose contra la autoridad, alzándose contra el sistema, alzándose contra el orden público, alzándose contra cualquier tipo de sistema que pueda estar enfrente de él, incluyendo la obra del Eterno, tratándose en este caso de la fe. ¿Ok? La envidia es una emoción negativa de descontento y resentimiento generado por el deseo de tener las posesiones, atributos, cualidades o logros de otras personas. ¿Ok? Y un medio actual, moderno y tecnológico que está impartiendo, insuflando, socialmente hablando, al ser humano hoy día, a la sociedad de hoy en día, la envidia, son las redes sociales. Porque en las redes sociales tú vas a ver cualquier cantidad de información, pero en mucha de esa información hay mensajes de atributos, de cualidades, de logros, de éxitos de otras personas, que si están más avanzados que tú, puedes caer en la vulnerabilidad de sentir envidia. Cuidado con ello. Cuidemos y guardemos nuestros corazones de tales condiciones. ¿Ok? También es un sentimiento ligado a impulsos agresivos, por lo cual siempre alberga negatividad. ¿Ok? Una persona ya envidiosa, ya clonada, ya contagiada con la envidia, es una persona que le va a ver lo negativo a todo, mi hermano, a todo, a todo. Cualquier información que tú le des buena, él le va a dar siempre el lado negativo, siempre. Tú le hablas del éxito, del logro de algo, del alcance de algo, de unos objetivos que alcanzaron o que alcanzaste personalmente, y la persona siempre le va a poner la tilde negativa. Ah, sí, pero ya tú vas a ver con el tiempo que esto no va a funcionar. Va a ver con el tiempo que esto no sirve así. Va a ver con el tiempo que esto no va a funcionar. Va a ver con el tiempo que no vas a tener resultado. Cuidado, porque son advertencias muchas veces, no puedo generalizar, pero sí muchas veces con tendencia de envidia. Por ello, entre otras cosas, y me salgo por un instante del mensaje, es vital para todos saber administrar nuestros planes personales. En el sentido de no divulgarlo a todo el mundo. Tú debes conocer tu entorno, ¿ok? Y debes reconocer quiénes en ese entorno son envidiosos. Los hay. Los hay. Entonces no puedes
confiar a todo el mundo tus planes. Hazlo al Eterno. Hazlo al Eterno. Hay una promesa en las Escrituras, en los Salmos, que si tú encomiendas tus caminos al Eterno, ¿qué hace Él? Endereza tus pasos. Porque seguramente tus planes tienen mucha ambición personal que no está alineada con la voluntad del Eterno. Entonces, cuando tú se lo expones al Padre, el Padre endereza tus pasos. Puede que te conceda una parte de lo que le estás pidiendo, puede que no te conceda lo que le estás pidiendo, porque Él tiene otro plan para ti. ¿Me explico? Como puede que te conceda el plan, pero es porque tiene un plan en el corto o mediano plazo que va por la vía de lo que tú tienes en tu corazón. No lo pierdas de vista. Eso puede estar presente. Su base está en no tener lo que otros tienen, sino en que ese otro no tenga lo que tiene. Otra vez, su base está, la base de la envidia, escúchenme, la base de la envidia está en no tener lo que otros tienen. O sea, no se limita solo a eso, sino también en que ese otro no tenga lo que ya tiene. ¿Y qué significa esto? Que generalmente el envidioso ya tiene algo. ¿Ves? Cuando una persona no tiene nada y ve a su alrededor que la gente tiene cosas, eventualmente le puede llegar la envidia de desear lo que otros sí tienen. Pero él no es tan afectado porque al final él no ha obtenido mayor cosa. Él no está en la competencia, él está en la tribuna viendo a los que compiten. Eso no le quita el sueño. Pero quien ha logrado algo, esa persona inconscientemente se pone a medir con otro. Y si se llena de envidia, él quisiera que el otro no alcance lo que él ya alcanzó. ¿Ves? Entonces esa persona que es reservada, callada, que no quiere compartir algún logro para ayudar al otro. O sabiendo que el otro necesitando una ayuda, y a sabiendas de que él pudo solucionar, él queda callado para no ayudar al otro. Esas son máscaras, yo le llamo máscaras, de lo que es en el fondo envidia. Pero está allí presente. ¿Ok? La envidia en los hombres representa la ausencia de Hod y Malhut. ¿Qué es Hod? En hebreo se conoce como humildad. Y aceptación y liderazgo es Malhut, también conocido como reino. ¿Ok? Cuando el individuo no tiene humildad ni aceptación en sí mismo, y mucho menos liderazgo, esa persona es presa fácil de la envidia. Por el contrario, una persona que a través de sus procesos espirituales ha aprendido de Hashem a tener humildad, a aceptar lo que Hashem ha permitido en su vida y a caminar en un liderazgo que Yeshua le modela por su palabra, esa persona es libre de la envidia y difícilmente es infectado por ella. ¿Lo puedes ver? Ahora, ¿por qué hablar tanto de la envidia? Si el tema principal, es la rebeldía. Porque lo que abre puertas a la rebeldía es la envidia. No hay forma de que se genere un rebelde a no ser que tenga envidia. ¿Ok? Hay una instrucción a los ancianos, porque otro aspecto a estudiar dentro de lo que es la autoridad espiritual, primero es aguardarnos de la envidia para no ser víctima de la rebeldía, y en segundo lugar, a quienes estamos en lugares de autoridad, velar por saber que si has alcanzado algo es porque Hashem lo ha permitido sobre tu vida, ¿sí? Y debes ser humilde a pesar de lo que el Eterno te pueda dar. Y en función a ello y relacionado con la autoridad espiritual, no podemos dejar a un lado nunca jamás, amado, nuestro buen trato, nuestros principios de moral, de respeto hacia personas que nos reporten o personas que en un momento determinado dependan de tu autoridad espiritual. Con ello, permítame acompañarles con una lectura en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice el texto: por tanto, a los ancianos entre ustedes, vale destacar que estos ancianos no son viejos de la tercera edad. Estos ancianos son personas de autoridad espiritual en la comunidad. ¿Sí lo ves? ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, por tanto, a los ancianos entre ustedes,
les exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, y también participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere el Eterno, no por avaricia del dinero, sino con sincero corazón. Tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos en toda la obra. ¿A qué se refiere con enseñorearse? Se refiere a que el líder, independientemente, en este caso obviamente el apóstol Pablo se está refiriendo a una instrucción dentro de la comunidad de fe, desde luego que sí, pero el principio también puede operar en cualquier entorno donde tú te encuentres y hayan personas bajo tu responsabilidad. Si hay personas bajo tu responsabilidad, tú tienes que seguir esta instrucción al pie de la letra y hacerle seguimiento constante para que tú mismo autoevalúes si has caído en estas desviaciones. ¿Ok? Entonces, necesario es no enseñorearse, porque el enseñorearse de otros es abusar de la autoridad que el Eterno nos ha dado, por un lado, y al mismo tiempo irrespetar a esa persona o a ese individuo. ¿Puedes verlo? Entonces, es necesario que cuidemos nuestros corazones de esto, porque si tú no respetas a la persona, expones a que esa persona actúe en rebeldía. ¿Lo puedes ver? Si tú no eres justo con la persona, tú puedes exponer a esa persona a ser rebelde contra tu autoridad. ¿Ok? Por ello, quienes tenemos un llamado a conducir parte de la obra del Eterno, tenemos que cuidar este nivel de detalles en toda comunidad, amados. En toda comunidad. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirás la corona inmarcesible de gloria. ¿Quién es este príncipe de los pastores? Yeshua, el Mesías. Cuando Él venga, Él te va a galardonar y recibirás una corona si efectivamente serviste respetando a toda la grey como anciano, en el rol de anciano que el Eterno designó sobre ti. Asimismo, ustedes los más jóvenes estén sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, todos, no unos y otros sí, todos tenemos que caracterizarnos por estar revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque el Eterno resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿A quién resiste el Eterno? A los soberbios. Y resiste también, ¿saben a quién? A los rebeldes. Soberbios, rebeldes, altivos, gracias, ¿sí? Forman parte del mismo club, ¿ok? El Eterno los resiste, ¿sí? El Eterno los resiste. Esto es un mal, amado, gravísimo. Escúcheme. Le hago el contraste. Socialmente hablando, si a mí me hablaron de una persona drogadicta, de un lado, y de otro una persona envidiosa, seguramente, socialmente hablando, oído, yo diría la peor persona es la drogadicta, ¿sí? Y si se tratara que estos dos tipos de individuos van a visitar mi casa, y yo tengo hijos pequeños, seguramente yo sería más cauteloso con el drogadicto, porque puede influenciar sobre mi hijo en que consuma droga, puede darle malos consejos, puede drogarse frente a ellos, me puede esperar cualquier cosa. Entonces yo sería como que, hey, cuidado, porque esta persona viene de ser drogadicto y puede afectar o influenciar de forma negativa a mis hijos. Y entre lado yo prefiero al envidioso, porque bueno, envidioso es él, pero él no puede contagiar a mis hijos, ¿crees tú? A lo que voy es que el envidioso pudiera generar tan igual o mayor daño que un drogadicto. ¿Lo puedes ver? En términos espirituales. En términos espirituales. ¿Ok? Porque el envidioso tiene el poder de arrastrar a otros. Que tengan dichos vacíos, él los va a arrastrar. Y lo va a hacer parte del mismo grupo. Ve el caso de Coré, que a él se unieron 250. Y eran todos líderes, no eran cualquier persona, eran todos líderes. Y él influenció para que 200 personas respaldaran su posición en contra de Moisés.
¿Ok? Entonces, tenemos, amados, que cuidar nuestros corazones de estos males. Y la solución para ello la tenemos en el versículo 6. Dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él les exalte en su debido tiempo. ¿Ok? Cuando te sientas mal, y permítanme ustedes el ejemplo, de que les toque la puerta la envidia, humíllese delante del Eterno. ¿Ok? Usted debe decirse a sí mismo y reconocerse a sí mismo, Señor, yo también soy tu hijo. Y yo no te pido que le quites la bendición al otro, yo te pido que también me puedas bendecir. ¿Sí? A mi forma, en mi persona, en mi personalidad, con mis luchas, con mis cargas, con mis realidades. Señor, yo soy hijo tuyo, bendíceme, bendíceme. Esto tiene que ver con humillarnos debajo de la poderosa mano del Señor. ¿Ok? Cuando toca a la puerta la envidia, humíllate delante del Señor. Él te exaltará en su tiempo. Y cuando Él te exalte en su tiempo, cuidado si llegas a estar, y no lo digo por alusión a la competencia, pero cuidado, puede estar hasta en mejores condiciones que esa persona que en un momento dado tú estabas envidiando. ¿Ok? Por no reconocer ni valorar lo que el Eterno ya ha entregado en tus manos. ¿Ok? Esto es importante, nunca perderlo de vista. ¿Ok? Nunca perderlo de vista. Y es una forma de prevenir la rebeldía. ¿Ok? Vea, hay individuos que por formación de casa, por la influencia que siempre estuvo a su alrededor en casa, crecen con un condicionante dada a la rebeldía. ¿Ok? Y mientras el Eterno no transforma esa condición, esa persona puede ser un rebelde sin causa. Un rebelde en silencio, que espera de un momento formidable para expresar su rebeldía. Y créame, hermano, que cuando le menciono esto, tengo autoridad sobre el tema, porque alguien que fue rebelde sin causa fue este servidor. Hasta que el Eterno me lo mostró y empezó a hacer un proceso en mí para transformar esa condición en mi vida. ¿Ok? Y le voy a dar parte del relato para que usted pueda ver cómo se construye la rebeldía y el resentimiento en un individuo. Por cierto, abro el paréntesis, por allí hay una serie muy famosa y conocida colombiana sobre la biografía del comandante Chávez. Creo que se llama El Comandante, la serie. En los inicios de niño, usted va a ver distintos escenarios donde él vive una tras vez humillaciones de gente de la calle, de sus maestros, de algunos familiares, de gente del entorno. Y eso fue marcando la vida de él. Tras ese resentimiento, él cobra fuerza para formarse, ¿sí? Y es así como él continúa sus estudios y posteriormente se forma en la academia militar y al final pues logra alcanzar el rango de comandante. Pero ese resentimiento lo acompañó siempre. Y cuando tuvo la oportunidad de tener poder, dio a conocer su rebeldía, levantándose contra el gobierno de turno en su momento. ¿Ok? Si usted ve la historia en esos primeros capítulos, puede que no veas estos detalles. Lo ve como una anécdota más. Pero resulta que esas escenas fueron construidas a partir de diversos entrevistas que se dieron con sus familiares y con ellos que coincidieron. Y siempre hubo algún acto que lo humillaban. Un acto de humillación siempre. Los actos de humillación constantes, de ofensas permanentes a tu vida, pueden sembrar en tu corazón rebeldía. ¿Sí? Ahora voy a mi caso personal. Desde niño crecí con muchas carencias, muchísimas carencias. Y viendo mi entorno y viendo a mi familia cuando les visitaba, viendo que tenían mayores condiciones de vida que mi mamá y nosotros, ¿sí? Me llenaba de resentimiento no el desear mal para ellos, sino en yo querer también tener lo mismo. ¿Qué era eso? Envidia, es envidia. Da pena, pero es envidia, ¿sí?
Cuando creces con eso, hay dos fuerzas que empiezan a operar en ti desde tu intención. Una es, sabes que me rebelo contra el sistema, me meto a delincuente y empiezo a obtener todo por la vía fácil. Eso es una vía. Y la otra vía es, no, ¿sabes qué? Yo me voy a esforzar para alcanzar aquello que he visto en otros. Gracias al Eterno, ninguna de las dos en sí misma es buena. Acá lo que es importante es tener dirección divina. No conocíamos al Eterno en aquel momento de la vida, ¿verdad? Y bueno, tú luchas por tu propia fuerza y empiezas a esforzarte por tus propios medios. Entonces, llega el punto cuando conozco al Eterno y empiezo a tener vinculaciones y relaciones laborales y también relaciones espirituales en cuanto a servir en distintos ministerios con perfiles de autoridad que chocaban con mi estilo, con mi forma. Entonces yo identifiqué, yo, ¿por qué me tiene que tocar este tipo de autoridad sobre mí? Porque esta persona siempre quiere dominar, quiere tomar ventaja, quiere enseñorearse de mí. ¿Por qué? Yo no acepto eso, no es así. Y yo entendí en el Eterno, esto es solo el Eterno que nos puede mostrar, amado, ¿sí? Que en esas etapas de mi vida, esto correspondía a que yo lo viviera para que yo pudiera entender que el Eterno estaba formando mi carácter con este tipo de autoridades. ¿Ok? Y abrir mis ojos de que eventualmente habían etapas de mi vida que todavía seguían siendo marcadas por el resentimiento. Y cuando lo identifiqué, empecé a renunciar a ello. Empecé a recibir sanidad interior de parte de mi padre para ser completamente libre de dicha condición, porque eso era una maldición que arrastraba a mi familia por varias generaciones. Y cuando yo lo identifiqué, le di un parado a esa condición de resentimiento que me exponía a la rebeldía. En mi primer empleo, después de graduarme como un aprendiz INSE, yo movilicé a un cuerpo de personas para formar una plancha ante un sindicato. ¿Y sabes qué? Ganamos el sindicato con el 95% de las votaciones. Diseñé desde el anonimato un conjunto de propagandas, ¿ok? Propagandas en nombre de la ley y en nombre de la inclinación comunista. Comunista, escúchenme. Porque mi tendencia siempre fue de izquierda. Y vean cómo se construyó. Crezco en un núcleo completamente desamparado. Y los que ostentan el poder para aquel momento son de la derecha. ¿Me explico? Se alimenta mi resentimiento en que yo tengo razón porque soy de la izquierda. Mamá, desde pequeño, me incursionó en la lectura bíblica. Cuando yo veía a Jesucristo, entiendo que su postura es como que de izquierda. Nada mayor error que ese. Quinto y sexto grado me dan clases por rotación. ¿Se acuerdan cuando daban los maestros como en las universidades, no? Cada materia tiene un profesor distinto. Cuarto, quinto y sexto yo estudio con esa modalidad. Y la mayoría de los profesores que venían de la UPEL, del pedagógico de Maracay, venían vacunados por la idea socialista. Y ellos sembraban el socialismo en los salones de clase. Y algunos líderes que en su momento llegaron hasta promover a quien fue muy conocido en este estado, al señor Didalco Bolívar, profesor de la UPEL, por cierto, también con grandes tendencias de izquierda, hoy por hoy, también entre esas cúpulas, para no entrar en detalle, también de izquierda, fuertemente influenciado por la izquierda, me regalan un libro que se llama Revolución de Revoluciones, donde habían distintos personajes de la historia universal que eran inclinados a la izquierda y que se habían siempre rebelado contra el sistema. Y el primer personaje, ¿sabe quién era? Jesucristo. Para ese momento yo había creído en el Señor y cuando yo abro el libro y veo que el primer revolucionario fue Jesucristo, esto es la izquierda, amor y paz. Me faltó fue ñepa caer en las marihuanas. Gracias al Eterno me guardó. Ahora, todo ese cúmulo me hace movilizar un sindicato en una empresa. Ganamos y quedo como secretario de finanzas. Y generé toda una revuelta para ahorrarnos la historia, ¿no? Y esa era mi inclinación, hasta que el Eterno empezó a obrar en mí y pude ver con otros ojos
su palabra por un lado, su verdad también, y que con esa verdad yo pudiera contrastar al mundo y sus ideales filosóficos, políticos y sociales. Y entonces empecé a ver luz y a entender estos procesos. Fui libre, pero había sido yo configurado en mi crianza para ser una persona de izquierda, en cuanto a postura política, quiero decir. ¿Ok? Y esto me abre la puerta a la rebeldía. Así inicia un proceso de rebeldía. ¿Ok? Cuando usted descubre un delincuente infraganti en el acto propio de algún delito, ¿sí? Y usted lo entrevista, en sus antecedentes hay un punto de rebeldía. Hay un punto de envidia. Hay un punto donde se alimentó la rebeldía para que él pudiera rebelarse contra el orden público y sustraer lo ajeno a alguien que lo había adquirido por otros medios. ¿Me explico? ¿Sí? Y así, amados, se generó la guerrilla en Colombia. Y así se han generado muchos males partiendo del resentimiento. Este servidor fue misionero en los penales de Venezuela. Y en diversas entrevistas, cuando íbamos a dictar conferencias y nos interrelacionamos con los presos, un denominador común en los presos era el resentimiento social. Siempre presente el resentimiento social. Y el resentimiento es una cara de la envidia que abre puertas a la rebeldía. ¿Qué pasó con Coré y estos séquitos que le siguieron? Ellos veían con envidia la postura, la posición de Aarón y de Moisés. Y queriendo obtener lo mismo, se rebelaron contra la autoridad de él. ¿Ok? Sigo por acá. Arribamos al capítulo 16, versículo 14. Dice, y ni siquiera la ilusoria tierra que emana leche y miel nos hiciste llegar, ni nos heredaste campos y huertas, aunque nos quites los ojos, no iremos. Vean ustedes la rebeldía de Coré. Y así se pudiera obtener esta postura de una persona rebelde. ¿Sabes qué? Yo te he seguido o te he obedecido o he seguido tu instrucción, pero no he visto el resultado de esos pasos que yo he seguido. Esa fue la postura de Coré al sacarle en cara a Moisés. ¿Sabes qué? Tú me prometes una tierra prometida, no hemos llegado, no me has llevado a ese lugar, todavía estamos sufriendo en este desierto. Esas fueron las quejas de Coré. ¿Ok? Y llega otro adversario. Primero la envidia para abrir la puerta a la rebeldía. Pero ya una vez rebelde, que te rebelas contra la autoridad, ¿sabes quién viene? ¿Sabes quién toca la puerta? La obstinación. Y cuando hay obstinación ya hay ceguera. Por eso le importaba a Coré poco, aunque me quiten los ojos. ¿Sabes qué? No quiero verlo. Los ojos tienen que ver con entendimiento. Entonces, aunque me quiten los ojos, aunque tú me des a entender o a comprender que tú tienes razón, que tú has sido designado por el Eterno, ¿sabes qué? No te voy a seguir, no te voy a obedecer, no voy a seguir la instrucción, no voy a seguir el consejo. Esa es la actitud de una persona que ha sido influenciada con la rebeldía, damas y caballeros. Y nosotros en la obra debemos cuidarnos. Bendito el Eterno, que no hemos llegado a estos extremos en esta comunidad, que es muy joven, tiene pocos años de funcionamiento, pero que a lo largo del tiempo, eventualmente, por la variedad de personalidad, por la variedad de trasfondo social que tenemos, no porque seamos delincuentes, ojo, hago la salvedad, ¿verdad? Por distintas crianzas, por los modelos que nos enseñaron en casa, damas y caballeros, no estamos exentos de ser víctimas de procesos de rebeldía. Amén. Tenemos que guardar nuestros corazones. Amén. Más adelante ahondaremos más en este punto. Ahora bien, vea usted cómo responde Moisés a este punto. Porque tratándose de un líder en la actualidad, si alguien se manifestara como Coré, seguramente el líder en esta edad, en esta era moderna, le dirá, ¿sabes qué? Vete a freír mono. ¿Quién eres tú? Fuera de aquí. No me importa. ¿Sí? Pero un hombre de la estatura espiritual de Moisés, vean lo que sintió y lo que dijo. Y le dolió mucho a Moisés esta reacción. Y le dijo a Adonai,
no aceptes sus ofrendas. No he tomado ni un asno de ellos y nunca les hice mal alguno. Fue lo único que expresó Moisés, no a Coré, al Eterno. ¿Están cayendo en cuenta con la lectura? ¿Sí? Él estaba dolido y en lugar de expresarse, escuchen, por favor no me pierdan el detalle, él está dolido y en lugar de expresarse contra Moisés, él se expresó con el Eterno. ¿Sí? Estoy dolido, pero no te voy a dar explicaciones, porque no vas a entender mi punto. Entonces me volteo hacia el Eterno y expongo mi situación al Eterno. Amados, la vida da muchas vueltas. Siempre he dicho y lo reitero, la vida es como un carrusel, ¿cierto? Primero da vueltas y segundo a veces estamos arriba y otras estamos abajo. ¿Sí o no? Y no sabemos el día de mañana si usted está en otra comunidad o si en este lugar hay otra persona que esté sirviendo o que yo parta mañana o prontamente o usted parta el próximo año. No sabemos, la vida da muchas vueltas. Pero por A o por B, en las circunstancias futuras en las que usted se pueda encontrar, conozca un perfil de un hombre de Dios. Y es que cuando usted vea un cuadro de rebeldía contra el hombre de Dios, él va a sentir es dolor, no rabia, ni ira, ni molestia, ni amargura. Él va a sentir es dolor. Amén. Porque nadie pelea contra la razón. Escúcheme. Nadie pelea contra la razón. Cuando tú tienes la razón, conoces, tienes la verdad, porque el Eterno la ha revelado, porque el Eterno la ha acompañado de testigo, porque hay un fruto visible de lo que estás haciendo acompañado del Eterno, esa persona reposa con shalom y reacciones de este tipo de parte de los creyentes la va a recibir es con dolor. Dolor. Amén. Dolor. En nuestra dinámica interna, amados, en los últimos 12 años, eventualmente tenemos caídas. Personas en su condición de fe se debilitan, ¿sí? Se apartan de la comunidad por un tiempo, se apartan de la fe por otro tiempo. Personas aún manteniendo su compromiso de congregarse, debilitados en la fe. Esa dinámica va a estar siempre hasta que venga el Mesías, porque es una condición humana. Y todos los días no nos sentimos igual. Y en función a la carrera que estemos viviendo, un día estaremos gozosos, unos años estaremos gozosos y otros estaremos tristes. Y el Eterno sí lo permite porque hay tiempo para todo, según lo enseña Salomón. ¿Sí? Entonces, esos altibajos y variaciones que puedan darse en nuestras relaciones interpersonales van a estar siempre a flor de piel, van a estar presentes. Bienvenidos al club. Nunca obtendremos la comunidad perfecta, que todo el mundo es perfecto, que todo el mundo cumplió con las ofrendas, que todo el mundo cumplió con sus compromisos, que todo el mundo fue leal. No, eso es utópico, amados. Somos seres humanos en procesos redentivos delante del Eterno, en procesos de cambio y de transformación constante. Va a estar en el proceso. Ahora, lo que sí es importante es comprender o entender cuando el altibajo no se está dando por una debilidad en la fe, ¿sí?, sino por actos de rebeldía. Ahí tenemos que cuidarnos todos, guardemos nuestros corazones, cuidemos nuestros corazones. Amén. Esto es importantísimo. Entonces, a él le dolió mucho. Quiero compartir, amados, la lectura de la alea número 2 que estudiamos esta semana. El conflicto de Coré y sus seguidores tenía que ver con autoridad. Es decir, ¿quién manda? ¿Sabes? Esa es su lucha contra Moisés. El texto hebreo del versículo 3 dice que se levantaron contra Moisés y sobre Aarón. Su actitud fue de rebeldía y de autoexaltación. Por eso él decía, es que nosotros no tenemos la capacidad, es que nosotros no fuimos llamados también al sacerdocio, porque él era levita. En lugar de someterse a los que el Eterno había designado, se exaltaron y en sus mentes se colocaron en una posición sobre los líderes, cuestionando sus motivos y culpándoles por no haber cumplido sus promesas, cuando ellos mismos eran los que causaron una sentencia desfavorable en el tribunal celestial. No fue Moisés
que había fallado, sino ellos, por no confiar en el Eterno. Me detengo un instante, esto para la reflexión. Lo hemos enseñado en otros momentos también. El pueblo de Israel, una vez que sale del pueblo de la nación de Egipto y atraviesan el Mar Rojo, ¿cuántos días faltaban para llegar a la tierra prometida? ¿Lo conocen? ¿Lo recuerdan? 11 días. Pero esos 11 días se convirtieron en 40 años. Ahora, ¿por qué hubo una demora? ¿Por qué se aplazó ese tiempo? Por la rebeldía del pueblo en el desierto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que Coré le estaba demandando a Moisés que no cumplía sus promesas cuando por actos de rebeldía como eso se habían retrasado en el desierto? ¿Lo puedes ver? Y a veces, amado, no alcanzamos objetivos en el Eterno por nuestra misma actuación de rebeldía delante del Eterno, delante de su autoridad. ¿Lo puedes ver? Cuando Moisés se enojó por lo que dijeron, no los amenazó de vuelta, ni habló palabra alguna contra ellos. Pudo dominar su carácter en medio de la ira y en ese momento criticó volverse hacia el Eterno. Fue lo mejor que pudo hacer. Que debe aprender todos. Porque ¿qué pasa, amado? Acá en la obra, hagamos el ejercicio, yo puedo fungir de autoridad espiritual, pero en su casa, usted hombre, es la autoridad en la casa. Y en la ausencia de usted mamá, usted mujer, es la autoridad en la casa. Y si nos vamos al trabajo, en función al cargo que estés desempeñando, tú eres autoridad sobre algunos que te rinden cuentas, ¿sí o no? Ok, si esto es así, no debes olvidar que ante cualquier conflicto, tú tienes que ir al Eterno a elevar el conflicto. Porque la persona, muchas veces, quien rinde cuentas, está actuando ciegamente. Y por mucho que tú le muestres con dibujos la razón de ser de las cosas, la persona no lo va a ver, no lo va a entender. ¿Ok? No lo va a ver. Entonces tú como líder tienes que voltearte al Eterno y presentar la situación de conflicto delante del Eterno. ¿Ok? Hay cosas que no se razonan. ¿Sí lo ves? Hay cosas, amado, que usted y yo en la fe lo entendemos porque tenemos luz, porque el Espíritu nos alumbró y yo te explico algo con razonamiento. Sí, es así. Es razonable lo que dices. Pero para la gente del mundo, no, hermano, está nublado. Sea por envidia, sea por egoísmo, sea por cualquier mal que tenga la persona, no lo ve. Y aunque para ti es lógico y elemental, para algunas personas no lo es. Porque están ciegos en sus delitos y pecados. ¿Lo ves? Entonces él pidió que el Eterno no aceptara su ofrenda. Naturalmente se dolió, pero en su dolencia, ¿qué dice él? Señor, no aceptes sus ofrendas. Vean que no los maldijo. Vean que no los envió a la quinta paila del infierno. Vean que no llamó a otros pastores para que maldijeran a esa persona. ¿Sí? Como me hicieron a mí hace unos años. Desde un ministerio, llamaron a la confraternidad de pastores y dijeron, mire, señor, al señor Rafael González consideran una persona no grata en todas sus congregaciones. Y unos consejeros tuvieron que decirme, ¿saben qué? Múdate de La Victoria, vete de la ciudad por unos años. Tuve que irme a Cagua y congregarme en otro lugar. Persona no grata, imagínese usted. Otro día les cuento la historia. Entonces, él pidió al Eterno que no aceptara sus ofrendas que iban a presentar al día siguiente, para así mostrar que no habían sido escogidos como sacerdotes y que el camino al poder no es el resultado de haber empujado a otros. Si Coré y sus seguidores hubieran sido aceptados como sacerdotes en lugar de o junto a Moisés y Aarón, hubiera sido un desastre para el pueblo. Un liderazgo lleno de envidia, rivalidades, críticas, contiendas, mentiras, rebeldía y autoexaltación, lleno de envidia, rivalidades, críticas, mentiras, rebeldía, llevaría al pueblo a la ruina. En otras palabras, Moisés está pidiendo, libéranos de un liderazgo semejante. Amado, escúcheme. Si hay vicios dentro de la obra del Señor, hablo del cuerpo del Mesías en general, si hay vicios es en el liderazgo. ¿Por qué? Porque el liderazgo te llena de autoconfianza. Y si tú tienes autoconfianza, pero no tienes intimidad con el Padre, usted pierde los estribos. ¿Oyó? Usted se agarra el poder para sí e insulta a todo aquel a diestra y a siniestra y no me importa. Y empieza a violar derechos humanos de unos con los otros.
Y ni hablar del tema sexual, que es otro tema vulnerable. Entonces, a quienes ha elegido el Eterno, nos toca ahora la tarea, amado, de velar. Como siempre he dicho, el ministerio es como un piso de vidrio y usted tiene botas de acero. Usted tiene que pisar con mucho cuidado, paso a paso, amados, sin afanes, y teniendo siempre la dirección del Eterno y consultarle todo al Eterno antes de tomar una decisión. Amén. Moisés pidió que el Eterno no aceptara su ofrenda porque su actitud no era la correcta. El que se acerca al Eterno no puede hacerlo con esa altivez de espíritu, sino con temor y con temblor. Si el Eterno hubiera aceptado la ofrenda de los rebeldes, estaría dando aprobación a su rebeldía. Con el Eterno no se puede burlar. Si uno se acerca a Él, tiene que estar dispuesto a someterse a los dictámenes suyos y no decirle lo que Él tiene que hacer. La oración de Moisés estaba en línea con la justicia del Eterno. Él no puede aceptar la ofrenda de los necios. Amén. Es tan grande el poder de una ofrenda o de una oración que se hace ante Adonai con toda la concentración de vida que Moisés tuvo que implorar al Eterno que si alguno de estos contendientes llegase a orar de esa manera, con la convicción requerida, no interfiera ello en su plan y llegue a frustrar este trascendental desafío. Es una reflexión que hace el doctor Ketriel a propósito de esta porción de las Escrituras. Seguimos. Versículo 16. Declara el texto. Y entonces le dijo Moisés a Coré: tú y todos los de tu grupo, preséntate ante Adonai, tú junto con ellos y Aarón, mañana por la mañana. Y lleven cada quien su incensario. Y pondrán en ellos las llevas de incienso. Y se presentarán ante Adonai, cada uno con su incensario. Los 250 hombres tuyos con su incensario. Y tú y Aarón con el suyo también. A la mañana siguiente, a ver, lo primero que quiero rescatar es que Moisés no se desgastó en convencerles que ellos estaban en un error. Él no se desgastó en eso. Hagamos algo. Mañana en la mañana vamos a orar todos al Eterno, porque se haga su voluntad y que Él demuestre quién tiene la razón. Estoy aquí ampliando la idea, ¿no? En este sentido, sus motivaciones fueron puras. La de los rebeldes, de quemar el incensario, eso fueron puras. Es decir, había una buena intención. ¿Y a qué quiero llegar con esto y qué quiero repasar en esta lección, amados? El rebelde siempre tiene, ¿qué tiene? Una buena intención. Otra vez, no se le olvide, por favor. Los rebeldes siempre tienen una buena intención, siempre. Usted escucha sus argumentos y él tiene una justificación. Y esta me lleva a una segunda que tenemos todos que cuidar. Cuando alguien le hable de algo, usted sepa que la cara tiene dos monedas. Y cada quien cuenta la historia de la forma que le favorece. Entonces siempre es bueno ver las dos caras de la moneda. Cuando usted ve las dos caras de la moneda, usted podrá llegar a una conclusión en el tema. ¿Ok? Lo que sí le digo es algo. Todo lo que acontece ocurre por una causa. Y la víctima no habla de la causa. Cuando usted voltea la moneda, usted podrá conocer las causas del por qué la víctima se encuentra en la situación que se puede encontrar. ¿Ok? No perdamos eso nunca, nunca de vista. Entonces, había una buena intención de aspirar a las experiencias espirituales más elevadas. Su error, del cual también debemos aprender, fue no pensar en lo absurdo que es ir contra la voluntad del Eterno para acercarse a Él. En la historia de Moisés, lo decimos nosotros ahorita fácilmente, porque leímos toda la historia, hemos visto la película, hemos leído las escrituras, para nosotros es fácil ahorita deducir, no, Moisés era un hombre de Dios. Ahora, si alguno de nosotros hubiese vivido en ese momento, cuidado, el Eterno les guarde, si alguno de ustedes fuera estado entre los séquitos, o alguno de nosotros, obviamente, ve también, vean el montón, ¿sí? Cuidado si alguno de nosotros hubiésemos estado de acuerdo con, no, es verdad, Coré, no es verdad, vale, han pasado un pocotón de años y esa promesa nunca llega. No, es verdad, es razonable lo que tú dices. Porque él dijo que no iba a llegar a una tierra y han pasado 35 años y todavía no hemos llegado a ningún lado. Cualquiera, era para tirar la toalla, hermano, créeme. Era para tirar la toalla. ¿Ok? Ahora, hoy día, leyendo la historia, más que claro,
Y a veces juzgamos, no, este pueblo sí era terco, ¿vale? No está viendo lo que el Señor está viendo. No, hermano, usted tiene que vivirlo. Porque escúcheme, supongamos, yo no creo que el Mesías tarde tanto, ¿ok? Pero hagamos el ejercicio. Dentro de 100 años, desde este momento, tome su edad y le suma 100 años. Naturalmente todos ya partimos con el Señor. Ajá, permítame esta dinámica. Yeshua no ha venido todavía dentro de 100 años. No ha venido, ¿ok? Ya morimos nosotros y están nuestros tataranietos, ¿sí? Están vivos. Porque nuestros hijos inclusive dentro de 100 ya murieron también dentro de 100 años. ¿Cierto? Qué tremendo, ¿no? Ubiquémonos, veamos esa realidad. Y así como nosotros podemos dar referencia del pueblo de Israel hace 2000 años, en este pequeño ejemplo de 100 años, nuestros tataranietos darían ejemplo de nosotros. Mi tatarabuelo Rafa, no, la historia cuenta que el hombre era un hijo de Dios, ¿vale? Uy, el tipo no tenía pelo, pero el chamo le echaba piernas, por ejemplo, pues. Entonces, ¿verdad que sí, no? Y otros hablarán, pues, de la historia de cada familia, con sus realidades. Pero dentro de 100 años, para ellos, las cosas que nos afrontan hoy en día, que son difíciles de llevar, que son una lucha diaria, para ellos el pronto es pan comido. ¿Sí me explico? Por ejemplo, para yo entender computación tuve que hacer muchos cursos. Y no es que lo domino al 100. Mis hijos no han hecho curso. Pero ya con la interacción con nosotros, en 4 o 5 años, ya dominan los programas básicos de computación, de Office, normalito. Y de vez en cuando ya yo tengo que mirar, yo sé que, ¿cómo es que tú haces tal cosa acá? Igual con los teléfonos. Jamás tocaron el manual, ¿verdad? Y nosotros lo usamos más que ellos, tratándose del teléfono personal, naturalmente, ¿verdad? Pues yo me lo llevo al trabajo, al teléfono. Siempre está conmigo. Mi hijo interactúa y a veces no tengo conocimiento de algunas aplicaciones que él sí. Y ella puede manipular fácilmente. O sea, ¿a qué voy, no? ¿A qué voy? A esas diferencias generacionales. Que lo que hoy por hoy es obvio para nosotros cuando leemos la historia, no eran obvias para ellos en su realidad. ¿Sí lo ves? Y para nuestras próximas generaciones, mientras el Mesías no venga por segunda vez, para ellos será obvio lo que para nosotros hoy en día es una lucha. ¿Sí lo ves? ¿Sí se imagina que en nuestros tataranietos haya un hombre millonario? ¿Sabe? Un hombre sumamente, o una mujer sumamente importante. Dirán, mis tatarabuelos si eran quedados, ¿vale? Tan fácil que es hacer negocios. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, hay esas diferencias. Y al punto que quiero ir contrastándoles esta dinámica es ver de que para el pueblo de Israel no era fácil ver o aceptar de todas que Moisés era el hombre elegido por el Eterno. Por el tiempo que había pasado sin que se alcanzara la promesa. Ve, amado, me abro con ustedes. Algo que eventualmente a mí me ha generado vergüenza es que en todas las luchas políticas que se han dado en el país, nosotros hemos estado al pie del cañón siempre orando, ¿verdad? Y la verdad, en blanco y negro, es que Hashem no se ha complacido en darnos la respuesta de ser libre. Eso es una realidad. ¿Me explico? Y algo que me confronta a mí, padre, nosotros hemos procurado, no lo hemos alcanzado todo, ni puedo pretender yo haberlo alcanzado todo, pero hemos estado en la brecha, entendiendo, ¿ves?, los procesos espirituales en nuestro país y hemos orado al respecto y ya son años y aquí estamos. Y si alguno de ustedes, y a lo mejor, quien quita, alguno de ustedes hasta lo habrá pensado, oye, Rafa, todo el tiempo usted alberga esa esperanza y yo veo esto lejos, yo. Rafa, todo el tiempo veo esto así como que cerquita, en unos meses, en unos años, pero yo lo veo para años. Y si esa persona me dijera a mí, Rafa, tú me das esperanza de que esto es pronto, pero yo veo que pasan años, no pasa nada. Y desde hace 8 años estamos nosotros en esta lucha, en distintas elecciones, estamos en esta lucha de orar, y no se ha dado el cambio que nosotros esperamos. Se ha dado la voluntad del Eterno, pero no la que nosotros hemos esperado. ¿Sí lo ves? Y de pronto esa persona me dijera eso, yo me sentiría confrontado. Honestamente. ¿Sí? Pero algo que me ha ministrado también el Eterno es que en la medida de fe que el Eterno nos da, todos no dimensionamos el tiempo de la misma manera. Cuando yo hablo de que queda poco tiempo, traduciéndolo en años, puede ser 1, 2, puede ser 3 años. En mi cosmovisión. ¿Ok? Para una persona débil en la fe lo ve mucho más lejano. Como está sufriendo, lo ve mucho más lejano. Algunos pudieran objetar, yo he hablado con gente del mundo, hermano, que no creen en el Señor ni conoce al Señor,
No, vale, esto se lo llevó quien lo trajo. Me explico, esto se instaló aquí atornillado. Ahí está Cuba, 50 años. No, papá, para esto van a pasar muchos años. Hay gente que sin esperanza se expresa de esta manera, porque no tienen una esperanza viva. ¿Lo puedes ver? Entonces, esto es de entenderlo espiritualmente. Ahora, la lección que nos llevamos acá es que es absurdo ir en contra de la voluntad del Eterno. Esto para todos. Es absurdo ir en contra de la voluntad del Eterno. Amén. Avanzamos acá. Así lo hicieron. Tomaron cada uno un incensario, le pusieron fuego y hierbas y se presentaron en la entrada del recinto sagrado, junto con Moisés y Aarón. E hizo convocar Corá a toda la congregación de Israel frente a la puerta del tabernáculo. Y de repente apareció la gloria de Adonai ante todos. Y habló el Eterno a Moisés diciendo, habla a la asamblea diciendo, suban alrededor de la tienda de Coré. Y se levantaron Moisés y fue Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron con él. Y habló a la asamblea diciendo, apártense de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada suyo, para que no sean barridos con todos sus pecados. Y se apartaron de los alrededores de las tiendas de Coré y Datán y Abiram. Salieron ergidos a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Punto importante. En un proceso de rebeldía en cuanto a la obra, el Eterno va a permitir escenarios donde todos seamos testigos del proceso espiritual. Todos. Vamos a ser testigos de eso. ¿Ok? Y con el tiempo, sea que, si por un lado la persona rebelde se arrepiente, Hashem perdona, lo toma a misericordia y no pasa nada. Seguimos todos creciendo. Porque lo otro es que el Eterno nos une, amado, con propósitos definidos por Él, no por nosotros. No por nosotros. ¿Cuándo yo iba a imaginar que mis hermanas se iban a reunir con nosotros? Pues ni le conocíamos. ¿Sí? Mi hermana. ¿Sí? Yo pudiera suponer a un Pedro que nos quedamos juntos, ¿verdad? ¿Cómo empezamos? En tu casa. Hermano, éramos aquí, los tres más sus hijos. Pues mi esposa estaba embarazada y se quedaba en la casa. Aquí éramos, en su casa. Pasan los años, ahora mírennos acá. No es una multitud, pero vea usted la diversidad de personas, de otros hijos, que el Eterno tenía determinado injertar en esta comunidad. ¿Sí lo vemos? Ellas llegan por usted llega por mi hermana Dayana. ¿Sí? Ella llega por usted. Vea las matrices que se forman. ¿Sí? Y así cada quien por el contacto de otro. Bendito el nombre del Señor. Así lo permitió Él. Ahora, en esas diferencias, el Eterno quiere hacer algo único. Hay un plan personal, pero también hay un plan único que nos envuelve como familia, como comunidad. Y es necesario que todas esas diferencias siempre salgan a flor de piel, primero para que nos conozcamos. Segundo, para que nos toleremos, porque si hay algo que manda el apóstol Pablo es que nos toleremos unos con otros. Si él habla allí de tolerancia, vaya que había más de un cabezón en las comunidades de Corintios y de Roma, ¿verdad? Para él exhortar a que, epa, tolérense unos con otros. Tenemos que tolerarnos. Tenemos que tolerarnos. Tenemos que aprender a tolerarnos. Si no hay tolerancia, la rebeldía está a la puerta. Porque, ¿qué dice nuestra cultura? Si tú no estás de acuerdo conmigo en algo, yo soy tu enemigo. Pero la palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña, si tú no estás de acuerdo conmigo en algo, pongámonos de acuerdo en el desacuerdo. Pero sigamos caminando, porque hay algo mayor, y es que Yeshua murió por todos nosotros. Amén. Así usted no crea, Él murió por usted. Así. Así usted está débil en la fe, Yeshua murió por su causa. A precio de sangre, usted fue comprado. Amén. A precio de sangre, todos fuimos comprados a través de Yeshua. Amén. Sigamos. Escuchen. Dice el Eterno, y habló a la asamblea diciendo, apártense de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada suyo, para que no sean barridos con todos sus pecados. La rebeldía se contagia. ¿Ok? La rebeldía se contagia. Hay teólogos que dicen que es un espíritu y se transfiere a otros. Tengo mi reserva. Creo que eventualmente puede ser un proceso espiritual, tal cual de espíritus malignos, demonios que ingresan a la persona, puede ser el caso,
Pero también puede ser el caso meramente por influencia intelectual. ¿Me explico? Por influencia intelectual. Entonces, en la vida de fe, cuando usted identifica una persona que está en rebeldía, usted tiene que guardar una distancia con esa persona. ¿Ok? Eso no significa que usted se vuelve enemigo. Ah, te odio. Porque tú, no. Porque tú el rebelde eres tú. ¿Me explico? No, simplemente una distancia sana. ¿Por qué? Porque esa persona puede influenciarte. Por espíritu o no, puede influenciarte a ser parte de la misma rebeldía. Y a convencerte de la misma rebeldía. ¿Ok? Cuidado con eso. Porque según las escrituras, el Eterno mandó a Moisés a que le dijera al pueblo que se apartaran en medio de ellos. Que inclusive las ropas las dejaran. Para que ellos no fueran, no sufrieran las mismas consecuencias que iban a sufrir Coré y sus séquitos. ¿Ok? Y cuando nos vamos a los manuscritos apostólicos, el apóstol Pablo dice, con el que causa división, con el tal, ni aún andáis. ¿Ok? Entonces hay una distancia prudencial que hay que marcar con alguna persona que practique la rebeldía o que se encuentre en este estado de rebeldía. Nuestra labor, amado, es orar siempre unos por los otros. Si usted identifica en su vida de fe en algún momento una persona que está bajo esta condición, orar permanentemente por esta persona, ¿sí? Si esta persona le busca ser muy sabio en ese encuentro con esta persona, ¿verdad? Cuidándose de los dichos, cuidándose de lo que se dice, porque la persona rebelde te va a hablar de una causa, pero mañana hablará de tu causa. ¿Ok? Quien habla de uno, habla de dos. ¿Ok? Entonces tenemos que guardar nuestros corazones de estas actitudes, de nosotros no caer en eso y nosotros no permitirle puerta abierta a quien actúe de tal manera. Amén. Cuidado con eso. Sí, en los puestos de trabajo se ve mucho porque hay muchos intereses, ¿no? Y nuestra cultura, amado, es muy dada a la rebeldía. Nuestra cultura, ¿cuál es nuestra historia, hermano? Revisa la historia de Venezuela. ¿Ah? Eso es rebeldía, por todas las batallas fueron a punta de rebeldía. Nadie está de acuerdo con nadie, todo el mundo se alzaba en armas. ¿Sí? Entonces, nuestra cultura es muy dada a la rebeldía. ¿Sí? No somos sumisos. Hay culturas donde la persona, el delincuente, le dice, quédate allí. Y el tipo se queda aquí. Y ahí se quedó y lo robaron. Y el tipo se quedó allí porque el tipo le dijo que se quedara allí. ¿Me explico? Me contaban de una anécdota en Panamá. Y en un centro comercial y un panameño intentó atracar a los venezolanos inmigrantes que venían bien obstinados y lo habían regresado a Estados Unidos, ¿verdad? Con un cuchillo. Entonces los tipos no, vale, no, con cuchillo no, hermano. A mí se me roba con una pistola y siguen caminando. Y el tipo, que te quedas quieto. No, vale. No, entre luego lo agarré y le dieron una golpiza en el centro comercial para que sea serio y le quitaron el cuchillo. La resiliencia, ¿no? Que hemos aprendido que no está normal. Entonces, amado, tenemos que ser cautelosos con este tipo de actitudes. ¿De quién será bien recibida la ofrenda que se presenta al Eterno? Según Génesis 4:4, de quien dé lo mejor. Según Primera de Crónicas 26:19, de quien dé honra al Eterno. Y Segunda de Corintios 8:3, de quien dé con agrado. Es decir, que dé con corazón alegre. ¿Esto a propósito de qué? Traigo este comentario. Bueno, de que el rebelde no va a reunir ninguna de estas condiciones. ¿Ok? Porque en su mirada, él va a creer la concepción de que él está ofrendando para el hombre, no para el Eterno. ¿Comprendemos la diferencia? No es para el Eterno, sino para el hombre. Como yo estoy en conflicto con esa persona, con esos líderes, entonces yo no ofrendo. Es una actitud rebelde. ¿Sí me explico? No está dando honra al Eterno porque no está reconociendo la autoridad dada por el Eterno. Y no está dando con agrado porque tiene resentimiento en su corazón. ¿Lo vemos? Sigo. Recta final por acá. 2 Corintios 8:5. ¿De quién el Eterno recibe su ofrenda? De quien se entregue junto con la ofrenda. De quien lo haga de forma voluntaria. Y de quien lo haga de todo corazón. Vea. Habíamos hablado que la medicina para no ser víctima de la rebeldía es la humildad, la persistencia y el liderazgo. Veamos.
Malhut, liderazgo. ¿Lo pueden ver, hermano? Creo que no, sí. Un poquito ahí. Me disculpen, ahí el juego de los colores. Y entonces le dijo Moisés a Corá, tú y todo lo de tu grupo, preséntense ante Adonai, tú junto con ellos y Aarón, mañana por la mañana. En humildad, 16:15. Y le dolió mucho a Moisés esta reacción y le dijo a Adonai, no aceptes su ofrenda. No he tomado ni un asno de ellos y nunca les hice mal alguno. Persistencia. Se mantuvo firme en todo momento, confiando en la palabra del Eterno. Hay gente que se desespera. En proceso de rebeldía, hay líderes que se desesperan maldiciendo a la gente. Es decir, mi punto acá es que el abuso de autoridad da lugar también a la rebeldía. Ese es mi punto. Entonces, uno se tiene que cuidar mucho del abuso de autoridad para que la gente no caiga en rebeldía por esa causa. ¿Sí me explico? Guarda tus pasos cuando vayas a la casa de Adonai y acércate a escuchar una vez de ofrecer el sacrificio en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Amén. Cuando venimos para celebrar al nombre del Eterno, tenemos que venir enfocados a eso. Amén. Y no dar lugar al sacrificio de los necios. ¿Qué es el sacrificio de los necios? Conversaciones que no traen nada productivo. Eclesiastés 5:1. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, apártense de en medio de esta asamblea, y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre su rostro. Y dijo el Eterno a Aarón, toma el incensario y ponle fuego del altar, y encima ponle incienso. Apresúrate, y véase a la congregación, y haz expiación por ellos. Porque la ira ha salido de mi presencia, y la plaga ha comenzado. Empezó a morir la gente, y el Eterno le dio instrucciones al sumo sacerdote, a Aarón en este caso, a que fuera a quemar el incensario, lo trajera, para que la plaga se detuviera. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo eso. Para aplacar la ira del Eterno, se debía presentar incensario. Esto usted no me lo está preguntando, amado. Pero en todos estos años han habido momentos cruciales que el Eterno me ha llevado por su espíritu a orar por alguno de ustedes cuando han estado al borde de la muerte. Lo que pasa es que suena, ¿cómo es? Alumbrado, no sé cómo llamar, elevado, alabancioso, exacto. Pero pudiera decir que algunos están vivos, desde luego que por el Eterno, pero fue crucial una oración que el Eterno, ni siquiera yo, el Eterno me indujo a orar por ustedes. Gracias, mi hermano. Primera vez que digo esto. Y lo digo con mucha pena, pues. Porque mi intención no es presentarme como el protagonista, ¿no? Porque seguramente usted ha tenido vivencias parecidas. Voy a resumir acá. El sumo sacerdote Aarón trae el incensario encendido y se aplaca la plaga. Yeshua está en el lugar de ese sumo sacerdote. Eso está claro para todos, ¿verdad? Por el orden de Melquisedec, Yeshua es el sumo sacerdote hoy día. Y él intercede por los santos, él intercede por todos nosotros. Él a través de su espíritu intercede por todos nosotros. Y nos conduce a nosotros también a orar unos por otros para que nos guardemos a su vez unos con otros. Así es que funciona. Pero la plaga se detiene cuando el Eterno mismo dicta la instrucción a sus hijos de que deben orar por algo en particular o por algo en específico. ¿Ven la importancia de la oración? Característica de un buen pastor. Voy a hablar de la rebeldía, pero desde el lado de quien tiene la autoridad. Porque lo que es bueno para el pavo, es buena para la pava, ¿sí o no? Entonces, del lado de la autoridad, veamos. Característica de un buen pastor. Obviamente esto se trata de un líder que no esté en rebeldía, desde luego, ¿no? Que no actúe con rebeldía. Intercede por el pueblo, ¿sí? Yo oro, amado, y me tengo que poner en el ejemplo, bueno, no es otro que está enseñando, debo exponerme al juicio y al ejemplo, de que yo debo orar por todos ustedes, con indiferencia que estén en otro país, con indiferencia que asistan, con indiferencia a que tengan una asistencia perfecta, con indiferencia a quien ofrende o no ofrende, oro por todos. Porque yo entiendo en el servicio del Eterno que si Él lo ha insertado, ha sido sin condiciones. Si Él le ha recibido, ¿quién soy yo para poner condiciones? ¿Ok? Entonces, intercede por el pueblo, se pone en lugar, escucha el problema de cada quien, de cada cual, extendemos la mano si es posible y está a nuestro alcance,
se delega, ¿ok? Responsabilidades, pero al mismo tiempo se delega, pero también se hace. Porque he visto que en nombre de la delegación pasa esto. Como yo delego, yo soy un líder que delego, soy un plastón que no hago nada, echado todo el día y todos los días, y todo el mundo en nombre de la delegación, todo el mundo trabajando como hormiga. Y este echado. No, hermano, yo no nací ese día. Yo voy a delegar, pero habrán cosas que me toca a mí también hacer la chamba. Y mientras yo pueda, atenderé otros asuntos. Haré algo, pero tengo que hacer algo. ¿Me explico? Yo debo hacer algo. Así me configuró el Eterno. Tengo shalom con eso. Yo debo hacer algo. Amén. Todos debemos hacer algo. Pero no puede ser que en nombre de la delegación yo no hago nada y todo el mundo hace todo lo demás. No, esa no se vale porque ¿dónde se dicta el ejemplo? ¿Sí lo ves? Amado, no sé, eso fue como un mal hábito que se convirtió en tendencia. Escuchen esto. En la mayoría de las congregaciones donde me han invitado a enseñar, tampoco es que son muchas, ¿no? Pero sí hay algunas. Hay una particularidad de que cuando se está alabando al Señor, la autoridad espiritual tiene una oficina. Y todo el mundo, y el Espíritu derramado, y todo el mundo clamando y orando al Eterno y adorando al Eterno. Como en una oficina. Un día, entre esas invitaciones, uno me invitó a la oficina. Yo no sé qué se espera aquí hasta que le toque. Bueno, hermano, tengo que también alabar al Señor. Yo soy también un adorador, hermano. Oye, hermano, disculpe. No quiero que lo agarre por otro lado. No lo estoy agarrando por otro lado. Simplemente le estoy rectificando que yo no solamente estoy llamado a dar la enseñanza hoy, sino también a adorarle. Como yo voy a entrar al lugar santo sin presentarle una ofrenda? No puedo. Hermano, qué pena. Wow, qué pena. No sabía que usted lo veía así. No, hermano, de verdad, disculpen, pero yo necesito estar allá. Si quiere que compartamos, bueno, después del servicio, pero ahorita necesito estar acá. Y acá en medio de las administraciones de alabanza, usted jamás me ha visto, hermano, por allá en otro asunto con el carro. Puntualmente, situaciones de emergencia, un mensaje del otro lado y ya ahí me incorporo de una vez. Pero estoy acá, hermano, de lleno. Más allá de un tema de apariencia, para que me vean. No. Es algo genuino. Yo aprendí a alabar al Eterno en todas circunstancias. Amén. Y esta no va a ser la excepción. Amén. Ahora, ¿qué me cuesta creer, no? Y esto es una crítica personal que yo hago a mis adentro, ¿no? He visto en muchas comunidades que el líder es indiferente a estos espacios. Es su forma, se respeta. Pero todo el mundo está entregado, ¿no? A la alabanza, a los niños pequeños. Ese fenómeno no lo veo acá. Los niños tienden a estar distraídos. Y no es el ejemplo que nosotros dictamos. Porque la intención es que prediquemos con el ejemplo, pero a veces se predica con el ejemplo, se predica con el ejemplo, pero no necesariamente te siguen el paso. No sé si me captas allí la idea, ¿no? Entonces, bueno, pero son procesos espirituales que el Eterno permite en cada comunidad. Cuida del rebaño, hace buen juicio, ama al Eterno y a su obra, y está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Amén. Esa es nuestra convicción, amado. Así nos ha enseñado nuestro Padre. Adelanto aquí y aquí cierro. Escúchame. Al final, después que se detiene la plaga, el Eterno indica a todos los líderes de las 12 tribus de Israel a que presenten sus varas. Recordemos que los líderes, las autoridades, usaban una vara, ¿cierto? Y estas varas debían ser colocadas en el tabernáculo de reunión y esperar un día. Y había una señal. Aquella vara que floreciera y diera frutos será la vara de quien yo he puesto la autoridad. Entonces ahí voy a hacer una señal, una evidencia, ¿verdad? Física, palpable, tangible, delante de todos los líderes quién iba a ser la autoridad y no pueden decir nada. Y ciertamente pues cada líder trae su vara, pasa un día y reverdece la vara de Aarón. ¿Ok? ¿Y qué representa esta vara? Vean. Esta vara dio botones, dio flores y almendras. Los botones para nosotros es capullo, ¿no? Antes que saliera la flor. Los botones era el potencial de los dones que están en los hijos del Eterno. La flor es la manifestación de los dones del Espíritu. Y las almendras maduras, el fruto del Espíritu en el creyente.
En este caso de un creyente maduro. Amén. Nuestras varas, nunca se le olvide, tu autoridad debe estar siempre floreciente y con frutos. ¿Ok? Puedes que tengas la vara, los otros líderes tenían la vara, pero no florecieron. Entonces, puedes que tengas una autoridad, pero esa autoridad no es indicativo necesariamente de que el Eterno te designó para el servicio en su obra. ¿Ves la diferencia? Eventualmente he tenido encuentros con personas que me han chapeado en el sentido de que no, yo soy pastor. Lo que pasa es que tengo 5 años sin pastorear, pero yo estoy dedicado a otras cosas hoy en día. Ya va, muéstrame el fruto de tu vara. ¿Me explico? Porque no tengo duda que tengas la vara, de que el Señor ha tenido un propósito contigo, pero tampoco tengo duda de que si no estás dando fruto, este no es tu momento. Tú tienes que dar un fruto. Amén. Esto se trata, amados, de que le sirvamos porque tenemos un fruto. No meramente por la buena intención de servir, no. Mi vara debe tener un fruto. Mi vara debe estar floreciente para estar a la altura del servicio del Eterno, para estar a la altura de sus demandas divinas sobre mi vida. Amén. Todo lo demás lo puede pagar con Mastercard. Amén. Bien, mis amados. De esta manera finalizamos esta enseñanza y pedimos al Eterno, ¿verdad?, que nos siga iluminando y que tomemos entre los principios de las Escrituras, esta en particular que tiene relación con la autoridad espiritual, la tengamos siempre bien de cerca, mis amados. Amén. Bien de cerca. En cuanto a este principio, amado, yo he aprendido a no dar una orden cerrada. ¿Me explico? Porque una orden cerrada pudiera vulnerar su toma de decisiones. ¿Ok? Nosotros como comunidad, como usted puede ver allá, parte de nuestra misión, ¿verdad?, y de nuestra visión es hacer una comunidad activa y comprometida en la extensión del reino. Entonces, para yo promover en ustedes compromiso, yo debo empoderarles. Yo debo dar lugar a la toma de decisiones propias de cada uno de ustedes. Amén. Que ustedes quieran validar un consejo, una recomendación, bendito el Eterno, es parte de nuestro rol, bien. Pero de allí a que expresamente yo te diga, no es así, no lo hagas así, lo tienes que hacer de tal manera, este servidor, amado, en cuanto a opinión personal, nunca lo va a hacer así. Porque yo he entendido mi rol en el Eterno. Muy diferente a que usted me diga algo que está fuera de la palabra y yo categóricamente le debo decir, no, mi hermano, no puede ser así, porque las Escrituras estipulan esto y esto. Es así, no es negociable. Esa condición yo se la daré a conocer. Ejemplo, no creo que es necesario casarse para tener una familia. ¿Eso lo dice la Escritura? ¿Lo contempla así la Escritura? No, ¿verdad? O sea, yo no me puedo callar, porque si yo callo, otorgo, me hago cómplice de eso. Entonces, no, yo tengo que hacer una salida. No, espérate. Las Escrituras conforman el hecho de que para establecer una familia se debe empezar por un pacto matrimonial. ¿Ves la diferencia? Ahí soy categórico, lo dice la palabra. ¿Sí? Lo dice la palabra. Pero sobre razones, opiniones de situaciones que no están enmarcadas en la Escritura, te puedo dar una recomendación, pero jamás voy a cambiar la opinión personal de cada individuo. Ni le voy a atropellar por la decisión que esté tomando. Se respeta la decisión que esté tomando. Amén. Entonces guardemos nuestros corazones, mis amados, para que nunca a nuestra casa le llegue cerca este tema de la rebeldía. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción. Gracias, Padre, por hablar a nuestro espíritu, por alentarnos, por despertarnos, por enseñarnos, Señor, a cuidar nuestros pasos, por mostrarnos, Señor, este camino mucho mejor y excelente, pero con también altas demandas, Padre. Todo tiene su precio y la Torá no es la excepción. Padre, disponemos nuestras vidas para bendecirte en medio de este día de Shabbat, para dedicar, para rendir nuestras vidas a ti, Padre. Encomendar nuestros planes delante de ti para que tú endereces nuestros pasos, Padre. Que esta bendición alcance a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los hombres que nos acompañan en este día, a cada una de las mujeres, a cada familia, a cada matrimonio, Padre, a cada hogar representado por cada uno de ellos. Padre, tu bendición, llévanos de la mano
cuida nuestros corazones y permítenos, Padre, salir con beneficios. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Sean todos bendecidos, mis amados.